Muy buenas noches a todos. Es un gusto para la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior y Universidades Promotoras de Salud estar presentes en este nuevo encuentro, en esta nueva sesión que tenemos para el mes de abril y continuar con la apuesta que hemos proyectado para este año 2024, como es un ciclo de conferencias que tendríamos para poder fortalecer nuestras competencias y habilidades en promoción de la salud. Me complace el día de hoy presentar a nuestra conferencista invitada de hoy, conferencista de nuestra casa, Teresita Alzate Yepes, muy conocida por muchas personas, no solamente por su formación profesional en su campo, que es la nutrición y la dietética, sino también porque ha venido trabajando e incorporando procesos de promoción muy fuertes, no solamente en la Universidad de Antioquia, en el cual es profesora de dicha universidad, sino que ha venido participando en múltiples procesos. Teresita, como les decía, es nutricionista dietista, es doctora en educación, es líder de muchos grupos de estudio y de investigación que más adelante ella nos comentará. Ha sido una persona muy activa e integrante de nuestra red colombiana de instituciones de educación superior y universidades promotoras de salud. Y adicionalmente, pues es integrante del Nodo Antioquia como una de las participantes o integrantes de la Universidad de Antioquia en esta región. Entonces, Teresita, muy complacidos por haber aceptado esta invitación, porque nos permites, obviamente, seguir aprendiendo un poco más de este campo y concretamente en el tema de alimentación saludable desde un componente de la promoción de la salud, que es básicamente la conferencia que nos va a orientar Teresita. Entonces, bienvenida y un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias, Pavel. También una, una buena noche para todas y todos los que se encuentran aquí y los que pueden ir después a los enlaces y a las redes sociales de la red a visualizar esta charla o esta conversación. Entonces voy a compartir pantalla y voy a explicar lo que Pavel sugirió en tanto los grupos. Voy a estar en pantalla completa, por lo tanto, si hay algo que yo necesite visualizar, ustedes me hacen seguir, ¿listo? Por favor, muchas Claro que gracias. sí, Teresita. Ya estás compartiendo. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, entonces empecemos por ahí, por el tema. El tema realmente sugerido tiene que ver con los sistemas alimentarios y propiamente en el ámbito universitario, abordado desde el campo de la salud, de la educación para la salud. Entonces, como decían, pertenezco al, al grupo de investigación interdisciplinaria en educación para la salud y educación nutricional, ISM. Lideró el grupo GEAN, que es el Grupo de Estudio en Educación Alimentaria y Nutricional, hace como 30 años. Y soy la coordinadora académica del Laboratorio Observatorio en Información, Comunicación y Educación para la Salud, la Alimentación y la Nutrición, todos en la Universidad de Antioquia. Pertenezco entonces al Nodo Antioquia, no solamente de Red PUC, sino también de Red SIM, la red de semilleros de investigación. Y mi formación es en acciones pedagógicas y desarrollo comunitario en doctorado. Y como decías, en la maestría en educación. Entonces, el abordaje de los sistemas alimentarios, o sea, cuando pensamos en esta temática, pues lo primero era visualizar un poco esos ejes conceptuales para saber de qué manera podríamos pensar en que fueran promotores
de la salud. Y la comprensión empieza por, bueno, ¿y qué son los sistemas alimentarios? Realmente los sistemas alimentarios son unas conformaciones, unas construcciones que no son iguales en todos los ámbitos. Corresponden justamente a formas como las sociedades se relacionan para resolver los asuntos de alimentación que les competan. Entonces tiene que ver con momentos históricos, con condiciones, todo tipo de condiciones que afecten a los seres humanos. Hay unas definiciones incluso que hablan de, como Riel y Lewis, que hablan de hombre, naturaleza, sostenibilidad, entre otros, que tiene que ver con esas soluciones que responden a la cultura y a su nivel material, sea biológico, económico, técnico, entre otros aspectos. E incluyen también todos los imaginarios, esas estructuras mentales que de manera colectiva condicionan la forma como se resuelven esos asuntos alimentarios. Entonces, cada estamento, cada grupo social, cada sociedad, cada conglomerado desarrolla su propio sistema alimentario, de acuerdo con sus posibilidades, sus creencias, sus valores y sus condiciones respecto a la adquisición, a la solución del problema alimentario. Entonces, todo tiene que ver con los alimentos, los procesos mediante los cuales los adquiere, los transforma, los consume y dispone de sus residuos. Entonces, hay una gran cantidad de combinaciones de todos esos aspectos, por lo tanto, hay una gran variedad de sistemas alimentarios. Pero digamos que hay unos elementos que se reconocen como los básicos y que van estructurando el modo de resolver en general la sociedad esa situación alimentaria. Pues bien, esos sistemas alimentarios que son, como digo, impronta de cada grupo, de cada comunidad, de cada sociedad, se va convirtiendo en un patrimonio alimentario. Y las formas como se resuelven esos asuntos alimentarios van dando identidad a las sociedades, a los grupos, y reciben un acervo de informaciones, de formas que obedecen a esa simbiosis, a esas transiciones culturales. Por eso se habla de transculturaciones alimentarias. Y son ellas las que propiamente van quedando y van haciendo que se transformen esos sistemas alimentarios. Y es muy fácil de detectar cuando en una misma sociedad, en un mismo grupo, en un mismo ancestro familiar inclusive, se encuentran variaciones, variantes que van cambiando según las generaciones de los individuos que conforman esas sociedades. Entonces, ese hecho alimentario es el que vincula factores de diferente naturaleza. O sea, todos esos condicionantes de tipo político, ecológico, biológico, económico, ideológico y sociocultural se interrelacionan para desbordar las formas de interpretación que tenemos inclusive los profesionales. Por lo tanto, las miradas para aproximarnos a la comprensión de esos sistemas alimentarios debe ser muy amplia, no condicionada, no estereotipada, sino con posibilidades de abordaje, de comprensión, dejando permear que todos esos elementos sean identificados, mirados en relación para poder permitir la comprensión justamente desde los sujetos que hacen parte de esos grupos sociales. Y hablando de grupos sociales, pues entonces hablamos también de ámbitos, comunidades, como es la comunidad de una institución educativa, una universidad, una institución universitaria. Mire que
hay unos elementos, y estas, o sea, graficaciones, modelamientos, incluso de sistemas alimentarios, hay múltiples. Hay unos más complejos, incluyen más factores, hay otros más simples. Lo importante es la comprensión, pero eso tienen unos elementos de base que son supremamente valiosos de entender para, digamos, relacionarlos con los aspectos que los determinan. Si miramos aquí en esta gráfica de la izquierda, podremos ver que hay factores demográficos, socioeconómicos, socioculturales, medioambientales, políticos, tecnológicos, científicos, geopolíticos. Todos estos aspectos conforman un macrosistema que va determinando aspectos más cercanos a los individuos y a los grupos y que tiene que ver con todos los aspectos de producción de alimentos, en el agro, en la pesca, en la producción industrial, etcétera. Todos estos aspectos tienen que ver con el abastecimiento, lo que se provee para que los sujetos, las familias, las personas consuman. Entonces, los sistemas alimentarios, con todos estos aspectos que inciden sobre cada uno de los procesos, los factores, pues va haciendo que se conformen unos modos de relacionamiento frente a esto. Entonces, tenemos la producción de alimentos, la comercialización, el suministro de los alimentos, todo lo que tiene que ver con la oferta, que puede ser tan compleja según los intermediarios, según las cadenas de intermediarios, etcétera, o puede ser tan simple como pasar de la huerta a la mesa. Tiene que ver con el abastecimiento, la disponibilidad de esos alimentos para que sean adquiridos. Y posteriormente, entonces, que sean transformados, preparados o consumidos de manera natural, conforma otro subsistema que es el de consumo de alimentos. Obviamente que en todo este proceso pues hay residuos, ¿cierto? Entonces también se considera que hace parte de ese sistema alimentario como resultado una cantidad de residuos que pueden ser o afectantes negativos del ambiente o pueden ser posibilitadores incluso de consumos posteriores, de reutilizaciones, etcétera, dependiendo del tipo de residuo. Entonces, todos estos aspectos que tienen que ver con la preproducción, la producción, el manejo de pérdidas de alimentos, la cadena de suministros y el consumo, también, digamos, es la forma o el proceso como va a ser recibido por el ser humano para ser aprovechado según sus condiciones. En este otro cuadro, en esta otra gráfica de la derecha, entonces puede ser más simple el sistema alimentario, pero obviamente tiene componentes que tienen que ver con esos aspectos que mencionábamos ahorita de producción de alimentos. Hay unos actores. Los alimentos no se producen por aparición espontánea. Hay que sembrarlos, hay que cultivarlos, hay que transportarlos. Hay unos recursos incluso que tienen que ver hasta con ese transporte de los sitios de producción, de cosecha, de pesca, etcétera, para poderlos transformar. Todas esas condiciones tienen que ver con aspectos incluso de política que aquí los habíamos visualizado muy claramente. Todos estos aspectos atañen a un macrosistema que inciden sobre esas movilizaciones, sobre los actores, sobre los procesos. Y en esa transformación y demás se hace en gran medida asuntos que tienen que ver con los procesos artesanales, la producción casera, sencilla de alimentos, o los procesos más industrializados, más complejos,
hasta la producción de ultraprocesados de productos con los cuales, digamos, hay una gran discusión precisamente por los efectos tan negativos que tienen los aditivos y demás. Entonces, en cuestión de distribución de los alimentos, de todo lo que tiene que ver con los sitios donde se expenden los alimentos, donde incluso se transforman, pues también, digamos, esa preparación y ese consumo tiene componentes y fases en sí mismo. Pero miren que los impactos están debidos a aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos ambientales, y estos a su vez tienen que ver con aspectos de política, o sea, de macropolítica, macroeconomía, etcétera. Todo esto para señalar que la consigna en todo lo que en este momento se trabaja desde la promoción, incluso desde la prevención, pero principalmente de la promoción de la salud, tiene que ver con un sistema alimentario y unos sistemas alimentarios que busquen ser sostenibles y sustentables para las generaciones presentes y futuras. Entonces, en ese ámbito de lo universitario, ¿cuál sería y cuáles serían todos esos aspectos de los que mencionamos que se encuentran afectando y condicionando el consumo de alimentos en los universitarios? No hablemos solo de los estudiantes, sino de personal administrativo, docente, etcétera. Todo quien labora, quien estudia, quien trabaja o vive en la universidad. Y este sistema alimentario, que tendríamos que hablar de producción y consumo de alimentos en ambos sentidos, porque también en las universidades se producen, se transforman los alimentos. Entonces hay unos actores que son sujetos también de procesos y pueden ser consumidores también en la universidad. Entonces, toda esa situación la veo, digamos, la reflejo en estos términos, pensado desde incluso los estudiantes, pero se puede extrapolar a cualquier tipo de estamento que haga parte de la comunidad universitaria. Entonces, dentro de la universidad, pues casi que hay tres formas de alimentarse. Quienes compran, quienes consumen, pero no compran, sino que reciben complemento alimentario, sea de cualquier tipo, o quienes llevan de la casa, ¿sí? Quienes compran lo pueden hacer dentro de la universidad, y dentro de la misma universidad o institución universitaria, pues puede irse el sistema formal de distribución de alimentos, pero también hay informal. Hay otro que se trabaja desde los alrededores. O sea, las universidades, y sobre todo las públicas, están llenas de vendedores, de chicos y chicas y personas también adultas que llevan productos para vender, alimentación que preparan en casa y la llevan para vender, etcétera, y se convierten en oferentes de alimentos para los estudiantes de la comunidad universitaria. Pero además también hay, como alrededor de los colegios, también hay alrededor aquellas chazas, aquellos venderos que llegan incluso en carros, motos, etcétera, a ofrecer productos que también se consumen y que se venden y que tienen unas características que normalmente, por aquellos aspectos que mencionábamos de economía, aspectos de financiamiento de los mismos actores universitarios, pues no pueden acceder a veces a una alimentación formal, les queda más fácil, entonces van haciendo una selección de acuerdo a su bolsillo. Pero también hay unos que tienen alimentos subsidiados o entregados de manera gratuita como complemento alimentario en las universidades.
y esos, digamos, también tienen unas características, y lo mismo que quienes llevan de la casa. Hay personas que no acceden a la alimentación por cuenta de lo que ofertan tanto interna como externamente en la universidad, sino que llevan lo que llamamos en Antioquia y en algunas regiones también en el cafetero, la coca, ¿sí? Entonces, la vianda, la coca, la moda, etcétera, es otra parte, otra forma como se resuelve lo alimentario en la universidad. Y, y esto tiene que ver no solamente con el almuerzo, sino los tipos de alimentos, la frecuencia con la que compran, con la que combinan, etcétera. Quienes tienen complemento también compran o también llevan, etcétera. Hay muchas combinaciones y formas de resolver lo alimentario. Esto en tanto consumidores, pero recuerden que estábamos diciendo que también hay oferentes de alimentos, que esos oferentes de alimentos tienen personas que los proveen, de donde se aprovisionan de los alimentos, si son de fuentes mayoristas o si son de minoristas, si les llevan, etcétera. Hay muchas formas y todo eso tiene que ver y hay que tenerlo en cuenta en función de el tipo de alimento, la calidad del alimento que se ofrece. Porque la frescura, las condiciones microbiológicas, etcétera, pues tiene que ver con ese aprovisionamiento también. Pero entonces, cuando hablamos de un mapa tan amplio que tiene que ver con lo alimentario, entonces hay que tocar, bueno, y entonces, ¿qué es promoción de la salud? ¿Cómo hacer pues, un sistema o cómo trabajar lo educativo para promoción de la salud? Y si tomamos pues como el concepto más sencillo que tiene la Organización Mundial de la Salud, como un proceso que permite a las personas aumentar su control sobre ese aspecto tan fundamental que es su salud y sus determinantes. Entonces, si eso lo ampliamos a no solamente un sujeto, sino a todo un conglomerado, a todo un grupo, a toda una universidad, etcétera, pues digamos que tenemos posibilidades de transformación y de transformación social real. Si ese sentido se aplica, se define como tal y se aplica, entonces el hecho de que las personas puedan aumentar ese control, pues tendrá que ver con todos los eslabones del sistema alimentario y sus condicionantes. Entonces, para eso, pues también hay que tener estrategias. La promoción de la salud no se logra si no hay estrategias que permitan que se logre ese empoderamiento para el control. Y en ese sentido, pues digamos que hay estrategias que tienen que ver con la postura y con las condiciones también de quienes van a trabajar en esa promoción de la salud. Entonces, esas concepciones atañen a el sentido de lo educativo en función de la enseñanza y del aprendizaje para tomar decisiones compartidas y consensuadas acerca de si es información, lo que se puede hacer para ir sensibilizando esos cambios en los sujetos de esas acciones transformadoras y empoderadoras para controlar la salud desde dentro de la universidad, si es información o si es propiamente comunicación. Si hay algo más que recibir información para sensibilizar, si hay un encuentro de significados, hay conversación entre actores de la misma universidad que posibiliten la comprensión de esos aspectos que están condicionando un sistema alimentario de riesgo, un sistema alimentario no saludable, o si lo que implica, por el contrario, es pasar y trascender a un nivel más alto, que es la educación. Y por lo tanto, una construcción de aprendizajes que permitan
que se elaboren propuestas y que se realicen acciones concretas de transformación sobre esa realidad por los mismos sujetos. Entonces tendría que haber una interacción entre quienes respondemos o como actores, proporcionadores y mediadores, no solamente de conocimientos, sino de opciones, de capacidades, para que quienes viven, sienten y desean esas transformaciones puedan ir apropiando dichas estrategias y puedan ir transformando desde sus mismas visiones y necesidades, capacidades y conocimiento y reconocimiento de los otros y del entorno, esa posibilidad de cambio. Entonces, siempre desde la educación yo he pensado que la investigación-acción nos posibilita enormemente el aspecto transformador de una realidad. Siempre he creído que la educación no es ir a dar charlas, no es ir a dar consejos, no es ir a mostrar, digamos, ayudas educativas complejas o simples, bonitas, interactivas, o como sea, si no hay previamente, como lo plantea la investigación-acción, una inmersión completa en la problemática y con los mismos sujetos, que reconozcan sus propias condiciones, necesidades, capacidades, problemáticas y las prioricen para que puedan definir cómo transformarlas desde unas estrategias que correspondan con unos objetivos diseñados y acotados de modo compartido, según unos recursos, unas capacidades de consecución de recursos, aún en la misma universidad, una planeación que permita que se pueda organizar en el tiempo y según esos recursos, capacidades, etcétera, unas acciones que se vayan realizando, que se pongan en marcha y que a la vez vayan generando resultados que puedan ser acopiados, sistematizados para hacer el seguimiento a esas propuestas que se vayan implementando y que a la vez permitan evaluar dicho plan. Y justamente esa investigación-acción nos propone, y no es digamos, no es una versión mía, es justamente recogida desde la investigación como la plantea Sampieri y compañía, pero hay unos ciclos de realimentación que hacen incluso que se permita apropiación social del conocimiento, crecimiento en empoderamiento, en capacidades, hasta justamente no hacer dependiente de un investigador o de un profesor o de un promotor externo las condiciones de vida universitaria en cuanto a lo alimentario. Entonces, el ciclo se repite, pero en un nivel superior, en un nivel distinto, con problemáticas distintas, y pudiéramos decir con niveles y mundos diferentes, como lo plantea Denson, digamos, creo que el baluarte más grande que tenemos en este momento en términos de grupos focales para transformación real de lo social. Entonces, en ese orden de ideas sería una educación basada en el diálogo de saberes. Una educación que permita que desde lo alimentario se puedan transformar las relaciones de saber y saberes entre quienes producen los alimentos, los ofrecen, las condiciones en que las ofrecen, y los ofrecen inclusive quienes consumen los alimentos. Todos somos sujetos susceptibles de opinar, de mostrar lo que creemos, conocemos y las soluciones que podemos dar. Entonces, quienes
digamos que tienen no solamente la problemática, sí, porque a veces no se reconoce como tal. Un vendedor ambulante posiblemente no conoce ni qué riesgos generan ciertas prácticas de manipulación de alimentos. Por lo tanto, tampoco conoce cómo resolverlos. Pero justamente llegar a ellos para conocer qué saben, hasta dónde, por qué, dónde tienen instaladas esas prácticas, esas creencias, etcétera, y poder conversarlas a nivel de un diálogo justamente en esas capacidades que tenemos, quienes tenemos, digamos, un conocimiento reconocido como ilustrado, pero desde otras fuentes, y tenemos que validar justamente esos saberes de ellos en tanto que reconocen cómo, por qué, para qué, y que puedan, desde ese sentido crítico y analítico, reconocer qué desean saber, cómo, cuándo y por qué. Porque ese es el problema a veces de los educadores para la salud, que decimos, es que la sesión educativa es tal día, tal hora, llegue quien llegue, y con los mecanismos, las herramientas, los instrumentos, y somos nosotros los que los ponemos. Entonces, ese asunto incluso pues, distancia mucho de cambio entre una comunicación, una información y una educación. Entonces, ese diálogo de saberes sería una estrategia pedagógica de conocimientos, experiencias y culturas, ¿sí? Y en ese sentido hablamos de esa, casi de que quien aprende en modo estudiante, quien educa, pero que también se vuelve estudiante cuando está aprendiendo de ese relacionamiento unos conocimientos que son prácticos, empíricos, y por ello no dejan de ser valiosos, y vuelve el ciclo y se hace una dialéctica interesante de todo ese proceso para aprender juntos y construir un saber distinto por cada una de las partes. Entonces hay unos pasos que tienen unas, digamos, unas formas, pero que todos ellos lo que llevan ese reconocimiento del otro, tanto como el reconocimiento mío como educador o educadora, deseo aportar, desde mi conocimiento, aportar, no imponer. Y entonces aquí es donde traemos a cuento a uno de los pioneros de la educación popular, que desde mi punto de vista es, digamos, la forma de tener en cuenta al otro, de construir aprendizajes significativos. Si entendemos el aprendizaje significativo desde teóricos como Ausubero, como Vygotsky, etcétera, ese aprendizaje significativo es un aprendizaje útil y es un aprendizaje social y colectivo, pero que se construye incluso con los otros y en condiciones de vida reales, ¿sí? Entonces, por eso es útil, porque no es un aprendizaje teórico, enciclopédico, ¿sí? Y retomemos las palabras justamente de Paulo Freire cuando habla de, por eso repudio la pedagogía bancaria y propongo una pedagogía crítico-dialógica, una pedagogía de la pregunta. La escuela que deseo debe estimular al alumno a preguntar, a criticar, a crear, y debe proponer la construcción del conocimiento colectivo, articulando el saber popular y el saber crítico, científico, mediados por las experiencias del mundo. ¿Sí? Mire que esto está en consonancia perfectamente con el sentido de promoción de la salud de que habla la OMS. Yo no puedo tomar control ni puedo a modo individual tomar control de mis condiciones de salud, ¿sí? O de mi salud, porque eso sería culpabilizar a un sujeto por su salud. No. Aquí estamos hablando de todo ese mundo de condicionantes
que desde una perspectiva ecosocial están interactuando para que el sujeto pueda o no acceder a alimentos de calidad. Y todos los oferentes de alimentos también son consumidores de alimentos. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de condiciones de participación, de diálogo para poder criticar, crear, empoderarnos y transformar. Pero hay que posibilitar eso. Y para Freire, y lo recojo también de otros autores, la pregunta, posibilitar la pregunta de doble vía es el acercamiento más práctico al reconocimiento de las condiciones, las posibilidades, las capacidades y las posibles acciones que se puedan desarrollar. Entonces, esta concepción implica una relación democrática, completamente horizontal, de construcción y de transformación, que permite que las capacidades, no el aprendizaje impuesto, porque si se olvidan los días, pero cuando lo que se transforman son las capacidades, se incrementa la posibilidad de fortalecimiento y de transformación de otras. Esa educación entonces se da en la medida en que los actores amplíen su comprensión de la realidad. Solo es posible por medio de una postura crítica, enmarcada entre procesos de reflexión respecto a ese entorno y a sus condicionantes. Nadie de fuera conoce mejor lo que pasa adentro. ¿Sí? Entonces, por eso hay que, digamos, tomar desde nosotros como educadores, como interesados, como eh, responsables y actores de la promoción de la salud, una postura desde lo educativo y lo comunicativo de encuentro con ese otro. Y esa propuesta entonces exige dialogicidad, exige relacionamiento y reconocimiento del otro en su saber y en sus posibilidades. Muy bien. Entonces, creo que hasta aquí, estas otras, en caso de que haya preguntas que se relacionen con asuntos que tengan que ver con sentido de ejemplos o algo, pues podría compartir algunas otras. Entonces, digamos que para no abordar más allá de lo que ustedes estén interesados en conocer, puedan posibilitar que les compartan. Por el momento dejo de compartir y en caso tal ponemos ejemplos o casos y los puedo ilustrar también derivados. Perfecto, muchas gracias, Teresita. Muy interesante toda esta introducción que nos has dado, toda la precisión conceptual que efectivamente requerimos y necesitamos para poder, pues obviamente comprender no solamente lo que tú dices, el sistema relacionado con la alimentación, sino cómo se ve esto materializado pues en entornos universitarios. Invitamos a nuestros asistentes y participantes a que puedan plantear inquietudes o preguntas que quieran ampliar y que Teresita nos pueda eh, ampliar en relación a este tema de manera particular. Yo quisiera, Teresita, de manera específica, empezar un poco con algo. Normalmente nuestros entornos universitarios están integrados de estudiantes de muchas regiones de Colombia, en el cual, pues obviamente tienen una marca social, cultural, que no solamente se ve impregnada, digamos, en lo que hacen, en sus conductas, en los comportamientos, sino también en estas características relacionadas con los procesos alimentarios.
cómo en ese ejercicio de diálogo, cómo en ese proceso de encuentro, de reconocimiento de saberes que tú planteabas, eso entra a jugar un papel, digamos, trascendental y me permite no solamente conocer de sí, sino conocer del otro en ese aspecto tan importante, pues que es el promover una alimentación saludable en este tipo de entornos. Bueno, tocas unos puntos interesantes, bastante interesantes con relación a quiénes son nuestros estudiantes, quién es nuestra comunidad educativa. Y no solamente vienen de regiones distintas, sino que también a veces tienen la condición de migrantes, inmigrantes foráneos, hay otros que son migrantes internos, hay desplazados por la violencia, hay cualquier cantidad de modalidades y de condiciones que afectan a las personas de las que estamos hablando. Entonces, digamos que planteo, y eso lo hemos hecho, puedo dar, digamos, testimonio de trabajo y de promoción de la salud, al reconocer, al tener la posibilidad por el proyecto de reconocer esa diversidad y propiciar esas juntanzas. Las juntanzas permiten que afines, personas afines que sientan, incluso hasta los más excluidos, puedan encontrar con quienes hacer unos propósitos, unas acciones, unos tejidos sociales que les faciliten la vida, incluso el arraigo en la universidad y en la ciudad, cuando lo alimentario, digamos, va llegando a niveles cada vez de mejor acceso. Cuando tenemos estudiantes que vienen de otras regiones y tienen dificultades para acceder a sus alimentos ancestrales, entonces se les complica mucho la vida, pero todos realmente tienen formas de solucionar eso. Si nosotros siquiera llegáramos a conversar y a dejarlos comentar y a propiciarles procesos y proyectos mediante los cuales se junten, se reconozcan, no solamente mejoran y se juntan para hacer alimentación hasta en casa. ¿Sí? Nosotros hicimos un proyecto que compartí bastante y creo que es testigo de cocinando la coca saludable en la vida. Y ese proyecto, digamos que nos ha merecido varios reconocimientos por múltiples cosas. Principalmente lo que permitió fue que nosotros aprendiéramos más de los estudiantes, de los participantes, que nosotros, que ellos, perdón. ¿En qué sentido? Cuando permitimos que los afrodescendientes de las dos costas se juntaran, se reconocieran, se enriqueció el repertorio de preparaciones, de lugares donde se podían abastecer. La riqueza y las amistades y el tejido social que se formó fue algo que no fue propiciado ni buscado por el proyecto. Las formas, el aprendizaje de recetas, o sea, lo culinario es un mundo que trasciende lo alimentario. Es un mundo simbólico que enriquece la vida y que lo pudiéramos potenciar enormemente en todos nuestros campos universitarios porque congrega. Si nosotros en la Universidad de Antioquia hicimos 2 ejercicios y cada rato nos dicen, ¿y cuándo va a haber? Si posibilitáramos que la gente se juntara a compartir en lo que traen de casa y hacer conversatorios alrededor de eso, la riqueza sería mucha y el crecimiento y enriquecimiento, empoderamiento sería mayúsculo. Si los juntáramos a conversar sobre las problemáticas, pudieran tener hasta soluciones, podrían tener solucionáticas. Entonces la diversidad es una riqueza, pero nosotros a veces no la reconocemos. Esa riqueza hay que ponerla a conversar, hay que primero visibilizarla y nosotros tenemos que tener ojos para ello, abrirnos
a esas posibilidades, porque con eso nos enriquecemos. ¿Sí? No sé si respondí más o menos tu pregunta. Claro que sí, Teresita, muchas gracias. Connie. A propósito de la coca saludable, Teresita, hay un video en YouTube que es maravilloso y que suelo utilizar con mucha frecuencia y es muy enriquecedor para los estudiantes del posgrado en el que doy clase y pues una invitación a que podamos escuchar y poder utilizar este recurso que está en YouTube, en donde profundizas en esta experiencia. Y solo quería pedirte, por favor, si nos puedes hablar de Aludja, a propósito de trabajo en red, de sinergias, de alianzas, porque es muy potente, nace en tiempos de pandemia y es un aporte valiosísimo también en el tema. Si quisieras, por favor, ampliarnos un poquito sobre Aludja, te agradecería muchísimo. Bueno. Aluda es, digamos, una asociación. Se creó una asociación que tiene que ver con las facultades, escuelas de nutrición y dietética del país para, digamos, defender, luchar por el derecho a la alimentación adecuada y ese derecho saludable, pues, entonces, digamos, nos congregamos en pandemia y casi que lideramos como universidades todo el asunto de repensar las políticas. Hubo, pudiéramos decir, 30 universidades con programas de, perdón, 30 universidades. Las 11 universidades que había en ese momento, nos juntamos y tuvimos universidades aliadas para promover todo ese asunto de la alimentación saludable en un momento crítico de emergencia social, como era, recuerden, todo lo que tuvo que ver con el paño rojo, el trapito rojo en las puertas y demás. Y lo que se buscó inclusive no solamente fue recoger experiencias de eso, inclusive de un libro, que se los podemos compartir luego, pero hay toda una acción que se conformó poco a poco para tratar de acercar a proveedores de alimentos, a los consumidores y los productores de alimentos, tratar de acercarlos directamente al consumidor. Entonces, que no hubiera tanta cadena de intermediarios, porque los costos, recuerden que, pues, si no nos podíamos mover, si el transporte de alimentos fue difícil, entonces los costos también, y muchas familias perdieron sus ingresos, etcétera. Entonces, hay unos aprendizajes, así se llama el libro, Lecciones Aprendidas, y fue de esa asociación. En este momento, digamos que está en stand-by, digamos, el trabajo fuerte, pero se ha trabajado y se está buscando que los nodos, digamos, se especialicen según la vocación de las regiones del país, porque nos dividimos en regiones del país, y ese trabajo en red ha posibilitado también alimentar la academia, porque todo eso que aprendimos desde los sistemas alimentarios locales, las ollas comunitarias que todavía permanecen en algunos lugares y demás, todo ese trabajo en red ha alimentado la academia, ha cambiado las percepciones y las acciones para que, digamos, los sujetos se puedan empoderar y transformar sus sistemas alimentarios. Les podemos compartir el libro luego si quieren. Ya Mabel se los hace llegar. Yo lo comparto a Mabel. Connie, ya que lo planteaste, no sé si tú lo tengas a mano, lo podríamos compartir aquí en el chat inmediato con los participantes. Mientras tanto, te comparto otra pregunta que nos hace Paula Andrea Giraldo, en el cual plantea cómo los nutricionistas egresados pueden reforzar, actualizar o cualificarse en esta perspectiva educativa y por qué es tan difícil encontrar este tipo de formación.
A ver, yo creo que los nutricionistas y yo creo que todos, es que miren, las universidades tienen una división, una dirección, una oficina de bienestar universitario y lo alimentario tiene, es central. Yo creo que todos deberíamos hacer algo más. Miren, los nutricionistas, los enfermeros, todo el área de la salud, nos decimos que somos educadores de base. Resulta, todos creemos que somos educadores. Pero cuando vamos a hacer educación, terminamos haciendo es información y aquello que normalmente hacemos en la educación formal, que es en clase. Y por eso se dice incluso, lo digo, a mí no me gusta mucho, pero a veces toca, es dar clase y no construir clase. Entonces, si nosotros no cambiamos el chip de aprender a hacer con el otro, entendiendo que el otro es un acervo de conocimientos y de posibilidades, y no cambiamos esas perspectivas de educador, educando, usted tiene que aprender porque tiene que modificarse y modificar su alimentación, y dentro de la alimentación saludable es la que yo digo, no la que usted tiene acceso, tiene en su imaginario, o tiene en sus posibilidades, etcétera. Entonces hay una cantidad de asuntos que es muy difícil, por eso es tan difícil, porque creemos incluso los nutricionistas y los enfermeros, todos cuando nos graduamos creemos que el título ya nos permite ejercer y que no tenemos que estar capacitándonos, formándonos, y mucho menos en este campo de lo educativo. Entonces, normalmente los estudios nos han permitido a veces con evidencia decir, usted en qué normalmente se forma, en qué se ha formado, qué cualificaciones ha hecho, y todos son o cursos en lo disciplinar, o especializaciones o maestrías en lo disciplinar, pero no en lo educativo. Entonces, y sobre todo en educación para la vida, educación para el autocuidado, el cuidado de los otros y del entorno. Entonces, si no hacemos eso, si no cambiamos eso, pues lo que nos permean son los profesores, y a los estudiantes los permean los profesores, y ojalá el que mejor clase dé, el que se pare en las pestañas y haga mejores cosas o muestre unas ayudas más, como yo las llamo, descrestómetros. Entonces, el que haga ese tipo de cosas, pues el estudiante se permea y después es el egresado que vaya a hacer lo mismo. Va y da una información de la cual no le pasa al sujeto. Y si son también, y si hacemos parte de los comités o de los grupos de bienestar universitario, pues a veces también es una perspectiva muy enajenada y enajenante, porque no tiene en cuenta esas condiciones que no, inclusive no dependen del sujeto solo, sino del colectivo y de quienes viven esa vida universitaria y esas condiciones. Perfecto. Muchas gracias, Teresita, por tu réplica y por las respuestas a los interrogantes planteados. Bueno, aquí Marta nos comenta, sí, nada mejor como educar con el ejemplo para contagiar lo que nos gusta, que es lo que tú estás haciendo en réplica. No sé si alguien más tenga o quiera plantear algún otro interrogante para ir cerrando nuestra sesión o nuestra conferencia. Mauricio Alejandro Orrego. Muchas gracias a Teresita pues por la exposición. Yo quiero plantear digamos un reto que tenemos como instituciones de educación superior muy grande, y es el tema de lo que está pasando a nivel global. O sea, el cambio climático y las guerras que se están viviendo a nivel global han encarecido los alimentos, han cambiado formas de producción de alimentos, se están generando una cantidad de situaciones de hambre en el mundo que se van a ir incrementando a medida que estos dos factores, el de las guerras y el del cambio climático, vayan impactando en mayor medida.
Y se ha visto en Colombia con este tema de las sequías, ahora se va a venir temporada de lluvias que también va a generar afectaciones. Es decir, esto va a afectar todo el sistema alimentario en todas las fases que tú pusiste ahí, Teresita, en la producción, la distribución, el consumo, ¿sí? Los desechos, los residuos que se generen. Y la universidad, lo que hemos dicho desde la universidad pública es que nuestra población en un 80-90% es de estratos unidos, ¿cierto? O sea, aquellos que van a tener más afectaciones en términos de este incremento del hambre que se avecina, ¿sí? Estas iniciativas, Teresita, bueno, y eso aunado a que un proyecto de gobierno es aumentar la cobertura, o sea, que nos van a entrar muchos más estudiantes de estos mismos estratos, ¿sí? Es insuficiente, es muy limitado el recurso que tenemos, lo mencionabas ahora, por ejemplo, desde lo que se hace en bienestar, que dan 3.000 almuerzos, ¿sí? Y somos 30.000, 50.000 estudiantes bajo las características que les estoy mencionando. Yo a veces veo, Teresita, por ejemplo, lo que pasó con los grupos de género, el impacto que generó, la forma como se han movido, lo que han logrado en nivel de políticas públicas, y yo pienso, bueno, y el hambre, ¿qué hacemos entonces con el hambre? O sea, porque esos procesos generan mayor impacto, mayor visibilización, se mueve por todos los medios y el hambre no, y la alimentación no. O sea, ¿qué está pasando en ese proceso? Incluso como lo mencionas desde la educación que Freire propone, de la pregunta, aquí estoy incluso haciendo de la pregunta un elemento epistemológico, o sea, ¿por qué la alimentación no tiene esa importancia que cobran los de género y todos estos otros movimientos en la universidad? Entonces, apelo a tu experiencia, al trabajo arduo que has hecho, tan bonito, eso de la coca saludable es genial, es maravilloso. Y como soy parte, conozco a la profesora Polonia, que creo que estuvo por ahí también en algún momento apoyando todos esos procesos. Pero digamos que como son proyectos, el alcance es muy limitado. O sea, ¿cómo, Teresita, nos unimos? ¿Cómo trabajamos? ¿De qué manera consideras que podemos generar un mayor impacto que no se limite solo a un proyecto o a lo que Bienestar ofrece? Porque Bienestar es un paliativo, pero aquí estamos hablando de promoción de la salud. ¿De qué manera hacemos esto más visible, Teresita, apoyados pues como en tu experiencia? ¿Qué consideras como para darle a esto un sentido más educativo, más pedagógico y que genere de pronto lo que generamos con esos otros tipos de movimientos que se generan, que considero que el hambre pues es fundamental? ¿Quién estudia con hambre? ¿Sí? Y están largas jornadas nuestros estudiantes en la universidad, larguísimas jornadas los estudiantes en la universidad. Entonces, ¿cómo hacer de estas ideas tan valiosas algo colectivo, algo sistemático en las diferentes unidades o un trabajo interinstitucional? Y me disculpan la extensión, estaba tratando como de argumentar bien la posición, Teresita. Muchas gracias, muchas gracias. No, muchas gracias, Mauricio. Has hecho una gran exposición, has aportado mucho. Mira, pues tenemos que partir de la complejidad y tocas un punto en el cual nos podemos quedar. Y solo con eso te va a ilustrar no solamente lo complejo, sino desde donde también hay una lista que se pudiera trabajar. Yo siempre he argumentado, y para los proyectos en la universidad, los indicadores de cambio y demás, he argumentado incluso desde lo alimentario, que ese suplemento, ese complemento, esa alimentación, ese programa de alimentación, lo único que hace es llenar el estómago temporalmente, pero no aporta lo que se necesita para superar la problemática. Entonces, siempre he creído que cuando tenemos mínimamente, es que si tenemos, como decías, 3.000 personas recibiendo almuerzo es porque lo necesitan, porque tienen condiciones de vulnerabilidad que lo ameritan. Esas 3.000 personas son sujetos que son posibilitadores de conversación, de entendimiento, de comprensión de sus problemáticas y con esas particularidades con las cuales se puede segmentar como audiencias precisamente para hacer proyectos, que era lo que aludía Mabel ahora en términos de
personas distintas. O sea, si nosotros hablamos desde los que, entonces hablamos de y personas que vienen, es que hay mucho tipo de pobreza. Miren, los indígenas, por ejemplo, con los cuales nosotros hemos hecho programas, no solamente vienen con pobreza física, monetaria, sí, o sea, todas las posibilidades de hambre las tienen, porque además de que tenemos una exclusión, por decirlo de alguna manera, cuando el acceso a la educación superior es tan complejo, tampoco les damos las herramientas para que se inserten en una vida académica, muchas de las universidades que conozco, para equiparar esos conocimientos previos y demás, para darles condiciones de sobrevivencia, incluso desde lo alimentario, que es lo que más los une a sus sitios de origen, a sus familias, a su cultura, a sus, digamos, representaciones y símbolos de valor que tienen. Entonces, diría yo, así en lo poquito, mira, son 3.000, pueden ser 1.000, pueden ser 500. Y si bienestar universitario, con una visión de estas que tengamos, puede hacer un proyecto facilito, porque se puede hacer a partir de conversatorios, de diálogo de saberes, se puede hacer generación de propuestas transformadoras. A mí no me gusta, y creo que a mí en ciencias me ha tocado decirle y responder por qué las estrategias, por qué el número de personas no está definido de un proyecto educativo. Porque es que si yo lo creo desde una postura constructivista, yo no puedo decidir que voy a hacer esto o aquello. Tengo que decidir con nosotros sus condiciones, sus capacidades, etc. Entonces, abrir esa, digamos, darle apertura mental y física a nuestras acciones para que el otro pueda entrar con lo suyo, me parece que es lo que posibilita que podamos recrearnos desde la academia, enriquecer y posibilitar, y solo ahí tendrá el sentido de la academia. Cuando podemos encontrar nichos de saber que empoderen al otro, que posibiliten ese tipo de acciones, pues ahí vale la pena tener ese conocimiento. Entonces yo les invitaría que con sentido, con una lectura semiótica bien interesante, pudieran mirar quiénes son los líderes, quiénes son aquellos que movilizan. Cuando uno encuentra esos focos de poder en los grupos, es riquísimo porque se hace un movimiento que sí transforma, un movimiento que se vuelven, y lo digo por experiencia, se vuelven los moderadores, los posibilitadores, los congregantes de asuntos que van creciendo. Gracias por esos aplausos. Muchas gracias, Teresita. No sé cómo estás de tiempo. Tenemos una última pregunta. Bueno, no, démosle. ¿Listo? Vale. Javier Rodríguez nos plantea cómo aportar de manera más sinérgica y rápida como educadores e investigadores en la desnormalización de los entornos obesogénicos, teniendo en cuenta las barreras culturales, políticas y económicas existentes en las universidades y en la industria alimentaria. Es una pregunta también muy compleja, es que mire todo lo que hay ahí, pero yo creo que lo más importante es ir paso a paso. O sea, nosotros no podemos llegar ni con reglamentaciones porque no sirven para nada. Digamos, transformar desde la promoción de la salud implica posibilitar, pero desde los sujetos, esas movilizaciones hacia la transformación de los entornos. Entonces, claro, están inundados nuestros espacios de comidas que son dañinas para la salud, pero por condiciones económicas, por ejemplo, muchos dicen, no, es que no tengo porque es barato, porque es esto y aquello. Pero yo sí creería que muchas de las
muchas de las personas que acuden a lo económico, a veces es porque no conocen de un lado los riesgos, pero de otro lado posibilidades. A ver, si yo encuentro que, por ejemplo, y lo he trabajado, con comunidades, porque yo no trabajé solo, mi trabajo solo en la universidad, comunidades que no valoran, por ejemplo, expendedores de alimentos, de plazas y demás, desechan las hojas de las verduras, como el repollo, como la lechuga, por decir algo, la desechan. Las verdes, las más verdes, porque les gusta vender es solo y lo que la gente compra es lo blanco. Si fuéramos a ver, hay una cantidad de hojas de esas que se desechan, que son pérdidas de alimentos en el procesamiento y en la distribución, que las familias que no tienen nada, y puedo decir, personas que son de estrato cero, digamos, en términos reales, y tienen que alimentarse de ese tipo de cosas, pero porque les enseñamos a reconocer cuáles son las propiedades y cómo prepararlas y qué desechar y qué está mal. Entonces, eso es una cosa extrema. Pero, ¿qué quiero decir? Que en todo siempre hay posibilidades. Y sobre todo cuando tenemos gente tan creativa, gente, démosle la oportunidad y démonos la oportunidad de ver qué priorizar, porque ese ambiente y ese sistema alimentario no se puede transformar ni de un momento a otro ni desde fuera. Se transforma con los actores. Cuando un vendedor sabe que vende cosas que no son saludables y que come cosas porque él también compra, también es consumidor, y cómo pudiera irlo cambiando, ir trasegando, digamos, se da un cambio a partir de esa comprensión, de esa reflexión, ¿cierto? Y de ese conocimiento y reconocimiento del entorno y del contexto de otros, etc. Entonces, cuando la gente sabe, miren, es que eso en términos de promoción, cuando la gente sabe que tiene incluso que prevenir, y ya nos vamos al otro campo, a la prevención, porque tiene factores de riesgo. Entonces, si comprende esos factores de riesgo, con toda seguridad, su comportamiento puede cambiar, pero con posibilitadores, y ahí es donde se empodera para tocar la puerta, para pedir, para exigir y para movilizar esas condiciones limitantes. Entonces, lo que decía ahorita Mauricio, hay que mirar qué pasa con esas instalaciones físicas, con ese, y es en pequeño y es en, de a poco y es ganando aliados internos. ¿Me hago entender? Creo yo. Muchas gracias, Teresita. Súper complacidos con tu intervención, no solamente en tu conferencia, sino también, pues obviamente, las orientaciones, la experiencia que nos has compartido y pues obviamente esa invitación que nos recalcas y nos enfatizas en esa necesidad de construir, no solo con lo que tenemos, sino vas a construir con el otro, ¿sí? Y eso nos va a posibilitar no solamente hacerlo en nuestros entornos universitarios, sino también en otro tipo de espacios que también, digamos, requieren esa necesidad y esa oportunidad. Entonces, agradecer de manera grata y pues obviamente de corazón el espacio que nos has dado. Sé que estabas con muchos compromisos, pero pues nos sacaste el espacio y el tiempo para poder compartir ese saber, esa experiencia, ese conocimiento. Y pues obviamente sé que las personas que están presentes en este espacio y pues obviamente los que luego te van a escuchar en diferido cuando ya colguemos esta conferencia y esta grabación en el canal de YouTube de Red Cups, pues obviamente pues tendrán un gusto el escucharte porque siempre será pertinente esas orientaciones y esos consejos. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu disposición. No, Tú dale nos las gracias avisas. por estos espacios. Realmente he querido participar en más momentos, pero realmente pues
Por temas de tiempo se me hace difícil, pero realmente es muy enriquecedor todo lo que uno aprende en estos espacios, entonces realmente agradecerles y a la doctora Teresita también pues por sus valiosos aportes. Claro que Gracias, sí. Andrés. Muchas gracias, Javier. Listo. Muchas gracias a todos. Desearles una feliz noche. Muchas gracias nuevamente, Teresita, por haber estado presente y habernos acompañado. Y los esperamos el próximo mes, en el mes de mayo. Recuerden, tercer jueves de cada mes. En el mes de mayo tendremos otra invitada también de lujo, como las dos primeras que hemos tenido en este ciclo de conferencias, que pronto pues obviamente les compartiremos y les invitaremos para que estén presentes. Una feliz noche para todos y muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a ustedes también. Gracias. Hasta luego, Chao. que estén bien. Excelente, seguiremos aquí luchando por el proyecto.